pasamos a la segunda parte, ¿te parece, Kelly? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, ahora lo que les invito a incursionar es en el tema de electrocardiografía de 12 derivaciones, o sea, la electrocardiografía, ¿sí? Como tengo entendido que, si bien hay colegas con mucha experiencia, pero también hay estudiantes o gente recién recibida, lo que decidí es apuntar a electrocardiografía básica, llegando a ver algunas patologías de los registros electrocardiográficos, pero vamos a ir paso a paso, de manera tal de que luego de que vean esta charla, cuando vayan a su lugar de trabajo, puedan ver un electrocardiograma y puedan decir, bueno, esto es algo sinusal, esto es normal, esto es patológico, a grandes rasgos. Imagínense ustedes que para estudiar la electrocardiografía uno lleva mucho tiempo. El cardiólogo estudia 3 años, 3 o 4 años más la residencia de cardiología para ser cardiólogo, ¿verdad? El técnico en práctica cardiológica estudia 3 años para interpretar un electrocardiograma y hacer los estudios relacionados al corazón, y así sucesivamente. Entonces, imagínense que en una hora es complejo llegar a ver todas las alteraciones. Vamos a hacer lo posible. Lo que yo los invito es que los que saben hacer electrocardiograma, que se queden, porque siempre hay algo para aprender, y aquellos que no sepan hacer un electrocardiograma, ni leer o interpretar un electrocardiograma, un registro electrocardiográfico, los invito a que vayamos paso por paso. Y para ir viendo si ustedes van entendiendo lo que yo voy diciendo, acá vamos a activar el sistema de votaciones. Es una pregunta que yo les voy a hacer en el medio de la disertación, en el cual ustedes van a votar por alguna opción de múltiple choice. Recuerden que es anónimo. Ustedes pueden poner lo que quieran, que nadie les va a decir nada. Lo que sí les pido que hagamos a conciencia para que este proceso de aprendizaje sea efectivo también para ustedes. ¿Sí? Los invito entonces a esta segunda parte, que es la última parte del curso. Así que vamos a ponerle pilas, que ya deben estar cansados, pero bueno, vamos. Bueno, los objetivos: adquirir conocimientos para realizar de manera correcta un electrocardiograma, adquirir las ondas, distinguir las ondas, segmentos e intervalos del registro electrocardiográfico, reconocer un electrocardiograma sinusal, esto sería un electrocardiograma normal, reconocer las principales alteraciones del ritmo, identificar los signos de síndrome coronario agudo, identificar signos electrocardiográficos de paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Bueno, esto creo que ya lo estuvieron viendo en el día de ayer, si no me equivoco, estuvieron viendo anatomía cardíaca. A modo de repaso, es muy importante el repaso de esto, de entender que el corazón tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. La parte eléctrica es el sistema cardionector, que ahora lo vamos a repasar, y la parte mecánica tiene que ver con su estructura anatómica, que acá tenemos la vena cava superior, la inferior, la aurícula derecha, que a través de la válvula tricuspidia se comunica con el ventrículo derecho, sale a través de la aorta, de la arteria pulmonar, se dirige a los pulmones derecho e izquierdo, y luego ingresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, luego pasa a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo, y luego sí, a través de la aorta, ¿sí? La aorta torácica, con el callado aórtico, sale para el resto del organismo. ¿Sí? Este es el circuito mayor y circuito menor. ¿Sí? Luego, medio rápido, así a modo de repaso, pero si tienen alguna duda, también hacen preguntas y lo vemos al finalizar. Y esto es importante porque muchas veces uno se confunde el sistema cardionector, el sistema de conducción eléctrica del corazón, con las arterias. Son dos cosas totalmente distintas, si bien se complementan, pero acá tenemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, y esto lo marco porque es muy importante para el funcionamiento mecánico. Si una de estas arterias coronarias se ocluye, hay un daño a nivel tisular o daño a nivel de los tejidos del corazón, lo que hace que ese corazón no cumpla su función. ¿Cuál es su función? Eyectar sangre. Esa es la función que tiene el corazón, eyectar sangre. Del lado derecho hacia los pulmones y del lado izquierdo hacia el resto del cuerpo. Y acá tenemos el famoso sistema cardionector, no sé si lo vieron el día de ayer, pero podemos hacer un repaso. ¿Sí? Acá tenemos que se origina en el nódulo sinusal, luego pasa a través de 3 haces internodales, anterior, medio y posterior, hacia el nódulo aurículo ventricular.
y luego tenemos el haz de His, rama derecha y la rama izquierda. Y termina en una fibra que se denominan fibras de Purkinje. A nivel de la aurícula derecha hay un haz que se denomina fascículo de Bachmann, este haz que abraza, como si fuese en la parte posterior, abraza a la aurícula izquierda, de manera tal de que también participe en la contracción auricular, ¿verdad? Y este sistema cardionector lo que tiene es una dirección. Si uno piensa en el corazón anatómicamente, está orientado hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, podemos decir que tiene un vector, que tiene una dirección este sistema eléctrico. Se origina en la parte superior del corazón y va hacia la parte inferior, que es el ápex del corazón. ¿Se entiende esto? Es importante que entendamos la dirección que tiene esa actividad eléctrica. Podemos decir que la actividad eléctrica se origina más bien en la parte derecha del corazón, acá, y va hacia la parte izquierda, ¿no? En ese vector. Y ahora vamos a ver cómo desde el nódulo sinusal hay una correlación a medida que va transmitiéndose en todo este sistema cardionector la actividad eléctrica, hay una correlación con lo que nosotros vemos en el registro electrocardiográfico. Y vamos a ver qué es la onda P, el complejo QRS y la onda T. Ahí estoy pasando la diapositiva, que no me pasa, ahora en un segundito. A ver, ahora. Pero no me pasa la diapositiva, no sé si es de allá, Kelly, o será de acá de mi computadora. Ahí pasó, así que no dije nada. Yo veo que está un poquito lento. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué es un electrocardiograma? Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Kelly, ¿me escuchás? Que no vuelvo a pasar, les pido disculpas, ¿eh? Que sepan comprender estas cosas técnicas a veces pasan. Bueno, retomamos, así ya finalizamos con esta ponencia. Entonces, estamos con el concepto de electrocardiografía. Es el estudio gráfico, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, electrocardiógrafos hay varios modelos, varios tipos, todos tienen la misma modalidad, ¿sí? Algunos más sofisticados que otros, pero básicamente todos tienen un switch que es para encender y para apagar, y luego hay distintos botones como para elegir la derivada que uno quiere ver, que ahora vamos a hablar qué es eso, o también puede ser que tenga, si uno lo quiere de manera automática o no, para avanzar el papel. Hay distintas cosas que son generales con todos los equipos electrocardiógrafos. El papel tiene la característica de ser cuadriculado. Y si se fijan bien, tenemos cuadrados que son grandes, estos que están acá, este cuadrado así grande, acá hay otro, ¿ven? Y después los cuadrados chiquititos. En un cuadrado grande hay 1, 2, 3, 4, 5 chiquititos, tanto para arriba, ¿no? Como para el costado, ¿verdad? Son 5 por 5. ¿Por qué es cuadriculado? Porque nos permite medir digamos, en este eje, nos permite medir el tiempo, ¿no? Cada uno de estos cuadrados grandes miden 0,20 segundos, y los chiquititos miden 0,04 segundos. Eso tiene que ver con la velocidad de extracción del papel. Por eso el equipo tiene que estar seteado en velocidad de 25 milímetros por segundo y con una amplitud de 1 milivolt. ¿Por qué la amplitud? Bueno, la amplitud tiene que ver con esto. La altura de estos cuadrados, o del registro electrocardiográfico que yo voy a visualizar ahí, esa altura me va a hablar de los milivolts, del amperaje que tiene, del voltaje, perdón, amperaje no,
del voltaje que tiene ese registro electrocardiográfico. ¿Sí? Cuando vemos los registros, vamos a ver ondas positivas, que están por encima de la línea de base, esta que está acá, a la izquierda abajo, negativas, que están por debajo de la línea de base, y isoeléctricas, o bifásicas también se denominan. Isoeléctricas, fíjense, ¿por qué isoeléctricas? Porque es una onda compuesta o compleja. ¿Por qué? Porque tiene una onda positiva y una onda negativa, que las dos tienen el mismo voltaje, tanto de un lado para el otro. Por eso se denominan isoeléctricas. ¿Eh? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un registro electrocardiográfico con una onda positiva para arriba y negativa para abajo. ¿En función de qué? De la línea de base que está acá a los costados. ¿Sí? Bueno, para colocar correctamente el electrocardiógrafo, vamos a tener dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, son 4 cables que van con las pinzas en las extremidades, y por otro lado van las precordiales que son los electrodos que van en el pecho. Vamos a comenzar por las pinzas que van en las extremidades. Va por color, uno va en el brazo derecho, que es el rojo, otro va en la pierna derecha, que es el negro, otro va en la pierna izquierda, que es el verde, y otra pinza va en el brazo izquierdo. Hay una regla memotécnica que es formar el semáforo. ¿Cómo lo hacemos? Porque si uno no se acuerda en el momento de hacer un electrocardiógrafo, uno tiene una regla memotécnica. Bueno, yo me acuerdo de esto y yo sé que se forma el semáforo. ¿Cómo? Cruzando el brazo derecho por encima del paciente, imaginariamente, no hace falta agarrar el brazo y ponérselo arriba del paciente, sino que imaginariamente decimos brazo derecho acá arriba, y se forma el semáforo, rojo, amarillo y verde, ¿no? Si este brazo estuviese cruzado para acá, tenemos el semáforo, rojo, amarillo y verde. Ahora, acá en Buenos Aires tenemos un colegio, que es un colegio en la ciudad de Buenos Aires, que es muy importante, depende de la Universidad de Buenos Aires, se denomina Colegio Nacional Buenos Aires. Bueno, esto también nos sirve a nosotros de regla memotécnica, porque empezando del brazo derecho hacia abajo tenemos Colegio de Colorado, Nacional de negro, Buenos de verde, aunque va con B larga, y Aires de amarillo. Entonces, Colegio Nacional Buenos Aires. Son 2 reglas memotécnicas que utilizamos para poder visualizar la colocación de estos electrodos que van en las extremidades. Con estos 4 electrodos puedo llegar a hacer 6 derivadas, pero habíamos dicho que el electrocardiógrafo tiene 12 derivadas. Bueno, las primeras 6 los hacemos con estas 4, nada más. Y las otras 6 las vamos a hacer con las precordiales que ahora vamos a hablarles. ¿Sí? ¿Cuáles son las primeras 6 derivadas que vamos a hacer? Son estas que están acá. D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Las primeras 3 se denominan derivadas bipolares y las segundas, ABR, ABL y ABF, se denominan derivadas unipolares. Y esto es muy importante, colocar material conductor de la actividad eléctrica. Es decir, que en las pinzas yo tengo que colocar, en este caso puedo colocar alcohol, ¿no? ¿Por qué? Para que tenga una buena conducción la actividad eléctrica que yo quiero registrar. Y acá tenemos las precordiales. Y acá se completan las 12 derivadas que habíamos visto. Las primeras 6 me las va a dar las 4 pinzas. Ya dijimos, ¿no? El semáforo, rojo, amarillo, verde, o Colegio Nacional Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, las precordiales son los electrodos que voy a colocar en el tórax. Y estos electrodos tienen que estar en el lugar indicado. ¿Cuáles son los lugares indicados? Son estos. El V1, o sea, la derivada 1, o la precordial 1, va colocada en la línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal. Para ver el cuarto espacio intercostal, tengo que palpar el tórax del paciente, colocar un dedo en cada espacio intercostal y detectar cuál es la cuarta costilla. ¿Y cuál es la línea paraesternal? Bueno, es la línea paralela al esternón del lado derecho. Y ahí, en ese punto, en ese eje de coordenada, voy a colocar el primer electrodo. El segundo electrodo es lo mismo del lado izquierdo. Vamos a tener línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal. Luego vamos a pasar al cuarto, no vamos a poner el 3. Pasamos al cuarto.
El cuarto se coloca en la línea medio clavicular. Voy a la clavícula, marco la mitad de la clavícula y marco una línea imaginaria hacia abajo. Ahora, en el quinto espacio intercostal, así como palpé que en el cuarto espacio intercostal va el 1 y el 2, el cuarto va a ir en el quinto espacio intercostal. Entonces marco la línea imaginaria entre la clavícula, línea clavicular media, y el quinto espacio intercostal. Ahora sí voy al 3, a la derivada 3. ¿Por qué hice esto? Porque la derivada 3 es un punto equidistante entre el B2 y el B4. O sea, es la mitad entre B2 y B4. Entonces va a ser fácil ahí colocarlo. Ahí ya vamos 4. El quinto también es fácil. Cuando uno valora la axila, ¿sí? Tenemos línea axilar anterior, línea axilar posterior y la línea axilar media. Lo que vamos a utilizar acá es la colocación del B5, que es la línea axilar anterior. Quinto espacio intercostal, seguimos con la misma costilla, que es igual que la B4, línea axilar anterior. Y el B6 es el mismo espacio intercostal, el quinto, pero en la línea axilar media. De esa manera, palpando al paciente con las referencias anatómicas óseas, vamos a saber cómo se coloca cada una de las precordiales. Recordad también que igual que las pinzas, necesitamos un gel conductor o un líquido conductor, en este caso se puede colocar alcohol. Bueno, esto está mal colocado, claramente. Colocación incorrecta del electrocardiógrafo. No podemos hacer un registro electrocardiográfico colocando las precordiales en el abdomen, ¿no? Hay que palpar correctamente al paciente, saber dónde está la línea paraesternal izquierda-derecha, palpar los espacios intercostales y colocar cada uno de estos electrodos como corresponde, ¿sí? Acá también, fíjense que hay un desfasaje, acá está mal colocado. Estos tres quizás estén bien, pero acá este está un poco desfasado, habría que hacer las cosas como corresponde. Bueno, esto quizás sea para más adelante, pero cada una, la combinación de las derivadas, las que habíamos dicho, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y las precordiales de B1 a B6, la combinación de estas me va a dar datos sobre las caras del corazón. Por ejemplo, D2, D3 y ABF me va a dar indicios o datos de la cara inferior del corazón, ¿sí? Y así con cada una de estas. Fíjense que B5 y B6, que son las precordiales que iban en el lateral, me va a dar justamente la visión de la cara lateral. Imagínense ustedes cuáles serían los que me van a dar datos de la cara anterior. Bueno, las precordiales, las que están acá adelante, la paraesternal derecha e izquierda, me va a dar datos de cómo está la cara anterior de ese corazón. Bueno, esto también, a saber nada más, que también existen derivadas derechas y posteriores, que es para complementar los datos que da un electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto también existe y está, y las referencias anatómicas son las mismas que de las del lado izquierdo, nada más que van para el lado derecho, ¿sí? Acciones de enfermería cuando uno hace un electrocardiograma, lavado de manos, informar al paciente la técnica, preservar la intimidad del paciente y colocarlo en decúbito supino. Esto es importante, la intimidad del paciente, más que nada cuando tanto hombres o mujeres, el tema de no descubrir todo el tórax. Se puede ir colocando los electrodos tapando con una sábana, con un campo. Descubrir el tórax, muñecas y tobillos, justamente para la colocación de las pinzas. Evitar que el paciente roce estructuras metálicas para que no se formen interferencias en el registro electrocardiográfico, ¿sí? En varones con mucho vello se puede rasurar, y hay que avisarle al paciente que es necesario rasurar el tórax para que haya una buena adherencia de los electrodos, limpiar con gasas, con alcohol, la zona de las extremidades y el tórax donde se van a colocar los electrodos, informar al paciente que se va a comenzar con el registro, y hay que decirle al paciente que no se mueva, ni que hable tampoco, para que no salgan interferencias. Retirar los electrodos y acondicionar al paciente luego de realizar el electrocardiograma. Así como lo preparamos para hacer un electrocardiograma, también tenemos que tener la delicadeza de acomodar al paciente, ayudarlo a acondicionarlo, porque muchas veces le termina de hacer el electrocardiograma
y lo dejamos con la remera elevada, o lleno de alcohol, le sacamos los electrodos todo marcado, o nos olvidamos un electrodo puesto. Bueno, tengamos ese cuidado, ¿no? Y el rótulo del electrocardiograma que debe poner nombre, apellido, cama, habitación, servicio, bueno, todo lo que ya sabemos que se debe hacer con un registro. Y esta es la derivación, perdón, electrocardiograma de 12 derivaciones. Habíamos visto que son 12, tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y acá tenemos las 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y acá abajo ustedes dirán, bueno, pero acá hay otro más, acá hay uno más largo, ¿ven? Este repite el D2. ¿Por qué repite el D2? Es un D2 largo. ¿Por qué? Porque los cardiólogos muchas veces piden un D2 largo, que es un registro en el cual podemos ver el complejo correctamente, con una buena visión del corazón de ese lugar, de esa cara, para poder ver el registro, las alteraciones durante un tiempo determinado. Estos son los artefactos del electrocardiograma que yo les decía. Si el paciente se mueve o toca alguna estructura metálica, bueno, es muy factible que salga así el registro, todo tachado, borroneado, donde no se identifique bien los distintos complejos u ondas que uno tiene que interpretar. Y a esto quería llegar. Acá tenemos un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco se debe a una sístole y una diástole cardíaca. Y esto tiene que ver con la parte mecánica, sístole y diástole. Pero esta sístole y diástole está relacionada con la actividad eléctrica. Por un lado, habíamos dicho que tenía dos componentes, mecánico y eléctrico. La parte eléctrica tiene que ver, o digamos, de cardionector, tiene que ver con el registro de las ondas. Vamos a ver. La primera onda que quiero que entendamos y que sepamos descubrir es la primera que se denomina onda P, es una onda positiva, antecede al QRS, o sea, está antes del QRS, empieza en la línea de base, termina en la línea de base, y es esta la onda P. ¿Sí? Luego tenemos, y se relaciona con la despolarización o la contracción auricular. ¿Sí? Acá hay una contracción auricular. Luego tenemos el complejo QRS. ¿Por qué complejo? Porque es un complejo de ondas cuya primera onda es negativa, Q, R positiva y S negativa. ¿Por qué es un complejo? Bueno, es un complejo de ondas porque tiene que ver con la contracción ventricular. El ventrículo, al tener una masa muscular mucho más grande, al contraerse genera un complejo de ondas mucho mayor que la aurícula, que es mucho más fina las paredes de las aurículas, ¿verdad? Entonces, el corazón al contraerse genera un complejo de ondas, los ventrículos, un complejo de ondas que se denomina QRS. Ahora, ¿qué es este intervalo? ¿Qué pasa entre la P y el QRS? Bueno, si nos remontamos al sistema cardiolector, la onda P se origina ¿dónde? En el nódulo sinusal. A partir del aurículo ventricular tenemos la contracción del QRS, de los ventrículos. Ahora, ¿qué ocurre entre el nódulo sinusal y el aurículo ventricular? ¿Se acuerdan? Recién estábamos hablando, los haces internodales. Los haces internodales que comunican la actividad eléctrica entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Están los haces internodales. Y eso tiene una duración. Yo no puedo tener una contracción auricular y dentro de 2 segundos una contracción ventricular. Esto tiene que estar sincrónico, totalmente sincrónico. O sea, rápidamente tiene que medir este intervalo PR, tiene que tener una duración específica que no se puede prolongar en el tiempo si no hay un bloqueo o una alteración. ¿Bien? Luego tenemos acá la onda T, que es la onda que se refiere a la repolarización ventricular. ¿Qué es la repolarización ventricular? Es la relajación del ventrículo. O sea, acá se contrae el ventrículo y acá se relaja el ventrículo. ¿Sí? Y acá en el medio tenemos un segmento que se denomina segmento ST, que fíjense que es isoeléctrico, significa que se encuentra, es la línea de base. Línea de base, línea de base, línea de base, línea de base. La onda T tiene que empezar en la línea de base y termina en la línea de base. Lo mismo ocurre con el QRS. Empieza la línea de base, QRS, vuelve a la línea de base. Este segmento se denomina ST, segmento ST.
Esto por ahora es lo que quiero que entendamos para poder detectar un electrocardiograma normal de otro patológico. Y acá tenemos la correlación de lo que ocurre con el registro electrocardiográfico y la contracción o el sistema cardiolector. Cuando empieza la P, ¿qué se contrae? La aurícula, fíjense. La P, aurícula. Y cuando vamos con el QRS, hay una contracción acá ventricular. Y así es cada ciclo. ¿Y cuándo tenemos el registro de la T? Bueno, cuando se relajó el ventrículo. Se relaja el ventrículo y ahí tenemos el registro de la onda T. Esto mismo que recién vimos, puesto en el papel del electrocardiograma, nos va a permitir visualizar los tiempos. El intervalo PR, como habíamos dicho, tiene que tener una duración de 0,16, no más de 0,20. ¿Sí? Acá tenemos de 0,16. ¿Se acuerdan que el tiempo en este eje uno mide el tiempo y en este eje mide los milivolt, o sea, el voltaje que tiene, digamos, cada curva. Entonces, de esta manera, puesto en este gráfico, en este papel, uno puede ir midiendo el tiempo y el voltaje de cada registro. Esto es un registro electrocardiográfico normal. ¿Por qué? Porque tiene onda P, QRS y T. El PR tiene una duración X normal y el ST está en la línea de base, es normal. Y acá tenemos un intervalo RR que tiene que ver con el pico de la R y el pico de la R, que se denomina intervalo RR. Acá los invito con la primera pregunta que les voy a dar. Les pido que participen todos, anímense a responder. Acá tenemos un registro electrocardiográfico normal. Perdón, sí, normal o no normal, no importa eso. Pero la pregunta que les hago es esta. ¿Qué onda es la que está marcada en el electrocardiograma? Esta onda. Pensemos, ¿qué onda es? Si está antes o está después del QRS. ¿Cuál es la onda P? ¿Cuál es el QRS? ¿Cuál es la onda T? Así que ahora vamos a activar. Kelly, ¿sabes que no tengo las preguntas para compartir al auditorio? Antes me figuraba, ahora ya no. No sé si me las podrán pasar, o no sé qué pasó, que no me figuran la de encuesta. No te estaría escuchando, Kelly. No sé si estés muteado. Ahora te escucho bien. Ahora te escucho bien. Lo que Sí, le indico que no puedo visualizar eso. yo sí puedo... No. A ver, un momento por favor, van aquí soporte. Sí, cómo no. Sin, Igual em- vayan pensando. sin embargo, sí logramos visualizar la pregunta uno. ¿Ahora puede verlo? Ahora sí, ahora puedo ver votaciones. Ujú. Inicio la votación. Sí, Gracias, Kelly. ya. Siempre presente. Muy, muy amable siempre por todo. Bueno, la votación número 1, inicio la votación y ahora les pido a todo el auditorio que se animen a votar y respóndanme ustedes. Recuerden que es anónimo, nadie va a ver qué responde cada uno. A ver si lo corro un costadito. ¿Qué onda para ustedes es esta que estamos viendo acá? ¿Sí? Dejamos 5 segundos más. Bueno, vamos a finalizar la votación y les comparto los resultados. Efectivamente, fíjense que como el 93% marcó que es una onda T, claramente es una onda T porque está posterior al QRS, ¿sí? No es una onda P porque la onda P está antes del QRS. Y acá estamos marcando justamente la onda P. Perfecto. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Díganme ustedes ahora qué onda está marcando acá. Ahora voy a la pregunta número 2. Inicio la votación. Díganme ustedes qué onda estoy marcando en el registro electrocardiográfico.
Anímense todos a marcar. Fíjense si está antes del QRS o después del QRS. Lo dejamos unos segundos más. Vamos bien. Bien, bueno, finalizamos la votación, les comparto los resultados, y claramente es una onda P, exactamente, el 80% dijo que es una onda P. Bueno, onda T no es porque la onda T está posterior al QRS, y artefacto del equipo tampoco es porque claramente es una onda P, ¿sí? Bien, dejamos de compartir. Bien, continuamos entonces. Bueno, acá tenemos ¿qué criterio tenemos para decir que es un ritmo sinusal? ¿Cuándo es un ritmo sinusal? Cuando tenemos una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100 latidos por minuto, cuando la onda P antecede al QRS y es positiva, excepto en ABR. ¿Sí? El ritmo es regular, RR iguales. ¿Se acuerdan que habíamos visto el intervalo RR entre el QRS y QRS? Cuando tenemos el mismo intervalo entre este y este qué sé yo, este y el valor de la separación es el mismo, podemos decir que es un ritmo regular. ¿Sí? Cuando el PR debe ser de 0,12 a 0,20 segundos, lo que hablábamos hoy, el espacio entre la P y el QRS, ¿no? El intervalo PR tiene que tener esta duración, el complejo QRS tiene que tener, debe ser de 0,08 a 0,10, y el intervalo QT de 0,44. Dijimos que íbamos a hablar de cosas básicas. Estas cosas no quiero que se las aprendan de memoria, el que las sabía bien, el que las quiere incorporar genial, pero para el objetivo que tenemos hoy es interpretación de lo que es normal y algunas que otras patologías. No vamos a ir tan fino con estas cosas, pero sepan que para que sea un ritmo sinusal, la actividad eléctrica se tuvo que originar ¿dónde? En el nódulo sinusal. ¿Cómo me doy cuenta cuando tiene onda P? Y si tiene onda P, me voy a fijar después, bueno, si es regular o no es regular, y la duración del intervalo PR. Esas más o menos son las variaciones más grandes, o lo más básico que tenemos que tener en cuenta para entender que es un ritmo sinusal. Ahí está. Acá tenemos una arritmia fisiológica, que eso tiene que ver, que es normal con la inspiración y la expiración. Fíjense que como cuando uno inspira, la frecuencia cardíaca aumenta. Eso es fisiológico, es normal. Y cuando uno exhala, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Sí? La variación es mínima, pero uno con un registro electrocardiográfico lo puede llegar a ver. Para acordarse de eso está la palabra BETI, bradicardia expiratoria, taquicardia expiratoria. Es normal. O sea que acá tenemos un RRX distante que es más grande que este RR. Quizás el paciente en este momento estaba inspirando y cuando uno exhala, el paciente entra con disminución de la frecuencia cardíaca. No es que se bradicardiza, lo que estoy diciendo es que aumenta el PR en función al momento expiratorio, que es normal. Bueno, acá es una pregunta, pero la pregunta que acá yo les haría, no se la voy a hacer por el tema de los tiempos, después sí vamos a ir a otras más específicas. Esto es un ritmo sinusal. ¿Por qué sinusal? Bueno, ustedes me dirán, mira, Nazareno, porque acá tenés la onda P antecede al QRS, y que el espacio que hay entre R y R es lo mismo. Acá hay la misma cantidad de cuadraditos que de acá a acá. Fíjense cómo marca un ritmo, está regular, tiene onda P, y la frecuencia cardíaca es normal. Por lo tanto, es un ritmo regular. Y acá, este es un ritmo regular. Bueno, vamos a ver, ¿hay onda P? ¿Se puede distinguir a una onda P? Bueno, es bastante complejo porque fíjense que el registro está marcando como muchas ondulaciones. Acá yo lo que puedo detectar es onda QRS y la onda T, que está después del QRS. Acá también, QRS y la onda T. Ahora, ¿esto podría llegar a ser una onda P?
Sí, podría llegar a ser una onda P, pero es difícil de determinarla, ¿sí? Acá no veo una onda T, una onda P clara. Lo que sí estoy viendo es que este paciente tiene un ritmo irregular. ¿Por qué es irregular? Porque el espacio entre R y R acá es totalmente distinto al R y R que vemos acá. Entonces este paciente tiene un ritmo irregular. En vez de ser regular, lo tiene así. Totalmente irregular. El espacio que hay entre latido y latido es irregular. No solamente lo voy a detectar tomándole el pulso al paciente, sino también haciéndole un registro electrocardiográfico al paciente. Y esta pregunta se las hago es, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca en un registro electrocardiográfico? Bueno, cuando el ritmo es regular, es muy sencillo. Voy a primero que si es regular dijimos que el espacio entre R y R es siempre el mismo, ¿no? Siempre el mismo espacio, acá, 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 acá. Bien. Ahora, voy a tomar en referencia a este. Puedo tomar cualquiera. Y cuento cuántos cuadraditos grandes hay entre R y R. Voy a contarlo. 1, 2, 3, 4. Hay 4 cuadrados grandes. Lo que hay que hacer en este caso es hacer 300 dividido 4 y me va a dar 75 latidos por minuto. Esto es un aproximado, pero es una manera de medir la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene un ritmo regular. Repito, ¿cómo hacemos? Primero me tengo que fijar que sea regular. Una vez que determino que sea regular, calculo la cantidad de cuadraditos que tiene y hago el número 300, que es una constante, dividido la cantidad de cuadraditos. En este caso me da 75 latidos por minuto. Ahora, ¿qué ocurre cuando el ritmo es irregular? Acá tenemos registros irregulares. ¿Por qué? Digo, porque el espacio que hay, por ejemplo, entre este y este, no es lo mismo que hay entre este y este. Fíjense que hay variaciones, ¿no? A ver, acá, el espacio que hay entre este y entre este y este. Claramente es irregular. Después vamos a ver la causa, por qué será. Y lo que hay que hacer es contar en 30 cuadraditos grandes, hay que contar 30 cuadraditos grandes, ¿sí? Y ver cuántos complejos entran en esos cuadraditos grandes. Acá yo lo marqué. Desde acá hasta acá son 30 cuadrados grandes. Cuento la cantidad de complejos QRS que hay en este registro y lo multiplico por 10. De esa manera me va a dar la cantidad de latidos que tiene el paciente aproximado en un minuto. ¿Por qué aproximado? Porque si es irregular, no va a tener la misma cantidad de latidos constantemente. Entonces puede ir variando. Pero va a tener un aproximado de 140 latidos por minuto. Estas son las dos maneras de medir la frecuencia cardíaca. Acabamos con esta pregunta. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este registro electrocardiográfico? Vamos a ir a la pregunta número 5. Les comparto. ¿Se animan a calcularla? A ver. Fijémonos primero si es regular o si es irregular y cuántos cuadraditos tiene entre R y R. ¿Sí? ¿Se animan a calcularlo? A ver. Vayan viendo. Fíjense cuántos cuadraditos hay grandes entre R y R, y ahí había que dividir, ¿se acuerdan? La constante que era para dividir era 300. Dejamos unos segundos más. Bueno, ahí ya vamos finalizando, así continuamos. Le mostramos la votación. Y claramente comparto con lo que la mayoría dice, casi el 60% está de acuerdo que el paciente tiene 75 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque uno cuenta cuántos cuadraditos hay. Acá tenemos primero saber que es regular. Y entre R y R tenemos 1, 2, 3, casi 4, porque tenemos la mitad de acá y más la mitad de acá son 4. 300 dividido 4, otra vez 75 latidos por minuto. Excelente. Vamos al siguiente. Bueno, acá también es sencillo calcularlo, pero
primero tenemos que determinar si es regular o irregular. Acá claramente es irregular. Se dan cuenta que el espacio que hay entre estos dos R es distinta a lo que ocurre acá. Entonces lo que había que hacer, ¿se acuerdan que había que contar 30 cuadraditos grandes, contar la cantidad de complejos que hay dentro de esos cuadraditos y multiplicarlo por 10? De esa manera vamos a tener un aproximado de la frecuencia cardíaca. Bueno, acá es más de lo mismo. Por el tema de los tiempos, como nos atrasamos, vamos a continuar, pero bueno, primero determinar si es regular o irregular, y luego ahí para responder. Bueno, y este es el sistema de referencia exaxial, ¿sí? Donde están todas las derivaciones. Fíjense que acá el corazón, si uno lo pone en estos ejes, uno puede determinar el eje cardíaco, ¿sí? El eje cardíaco, porque cada derivada tiene un vector entre las pinzas. Estos son ¿se acuerdan? Habíamos bipolares y estas son unipolares. Y ahora vamos a hablar sobre el vector, o el eje cardíaco. El eje cardíaco, lo normal es de menos 30 a 90, ¿qué es esto? De menos 30 a 90. Esto sería el rango de normalidad del eje cardíaco, porque se acuerdan que el corazón está apuntando hacia abajo y hacia la izquierda, la flecha que yo les comentaba al principio. Un eje cardíaco de entre 90 y 180 está rotado hacia la derecha, entre menos 30 y menos 90 hacia la izquierda, y el eje con desviación extrema es de esta parte entre 180 y 90 grados. Lo normal es que el eje cardíaco se encuentre en esta dirección, perdón que ahí se me pasó, entre menos 30 y 90, o sea que esto sería. Ahora, ¿cómo calculo yo el eje cardíaco? Y es lo que vamos a calcular ahora. Primero determinar la derivación más isoeléctrica. ¿Qué era isoeléctrico? Bueno, ver una derivación que tenga una curva positiva y negativa de igual valor. Y acá en este caso tenemos esta, el ABL. Fíjense, tenemos una curva positiva y otra negativa. De esa manera puedo detectar que esto es más isoeléctrico. Ahora voy al registro que tenemos acá, marco ABL. Es esta derivada acá. Buscar su derivada perpendicular. La derivada perpendicular está acá, en D2. La derivada perpendicular está acá en D2, y podemos decir que el eje cardíaco del corazón de este paciente está en 60, un más 60. ¿Sí? Acá tenemos ABL, saco la perpendicular, y esa es la que me va a marcar el eje cardíaco del corazón. ¿Sí? Bueno, los electrocardiógrafos pueden ser muy variados, hay distintos tipos de electrocardiógrafos. Hoy en día con las tecnologías que tenemos, hasta con el celular o con el reloj, podemos tener un registro electrocardíaco. Esto tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿no? Y esto que están aquí abajo son monitores multiparamétricos. Y dentro del monitor multiparamétrico, entender que cuando uno hace un registro electrocardiográfico dentro de un monitor, bueno, también puede regular qué derivada queremos ver. ¿Sí? Tenemos 12 derivadas, podemos ver si yo quiero ver las D2, D3, ABR, ABL, y eso también hay que ir regulándolo en función a lo que uno quiere ver en el paciente. ¿Mm? Pero, ¿qué ocurre con los monitores? Que los monitores no tienen la misma cantidad de precordiales o de derivadas que tiene un electrocardiógrafo. Hay monitores que tienen 3 cables y hay monitores que tienen 5 cables. Bueno, cada uno tiene su lugar específico. De 3 cables tenemos el brazo derecho, brazo izquierdo, y el otro que va en un punto distinto, digamos, un punto equidistante, o acá dice, bueno, en la pierna derecha, ¿verdad? Pero puede estar, mientras esté por debajo del corazón, puede ir en cualquier otro sector. Y lo de 5 también tiene brazo derecho, pierna derecha, perdón, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, siempre sobre estructuras óseas, que es donde se conduce mejor la actividad eléctrica, y luego tenemos el punto neutro, que puede ser en cualquier lugar. Pero fíjense que algo importante, nunca ocupamos ni el esternón, ni la parte apical del corazón, ni acá, ni acá. ¿Por qué? Porque es el lugar donde voy a colocar las palas en caso de hacer una cardioversión o una desfibrilación en caso de un paciente que tenga un paro cardíaco.
Bueno, esto es el registro central de una terapia intensiva donde uno puede registrar a todos los pacientes que tiene internados en la sala, ¿sí? Bueno, y esta pregunta tiene que ver cómo registro rápidamente un electrocardiograma, ¿no? Viene un paciente con dolor de pecho o con una descompensación, ¿voy a hacer un electrocardiograma? ¿Qué hago rápidamente para ver qué le está pasando a ese corazón? Sin tener que hacer el electrocardiograma, que a veces tarda unos minutos en hacerlo, ¿no? Bueno, se puede llegar a hacer con el desfibrilador. El desfibrilador, utilizando las palas, me sirve para hacer un registro electrocardiográfico, pero no para descargar una actividad eléctrica, sino que solamente para registrar. Eso también es importante que la enfermería sepa utilizarlo, agarrar el electrocardiograma el desfibrilador para poder registrar qué registro tiene el paciente. ¿Sí? Bueno, esta sería la imagen de cómo colocar las palas. Uno va en el esternón y otro va en el ápex del corazón. Y ahora vamos a hablar rápidamente de las arritmias. Las vamos a nombrar y algunas quiero que podamos entenderlas. Tiene que ver, bueno, las arritmias es cualquier alteración en el origen, la frecuencia, la regularidad o la conducción del impulso cardíaco. Se pueden producir por anomalías en la formación y en la conducción. Y hay dos grandes divisiones, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Las bradiarritmias tienen que ver con actividades eléctricas que disparan en menor frecuencia, es decir, va a tener bradicardia el paciente. Y en cambio las taquiarritmias son alteraciones de los disparos cardíacos que hacen que aumente la frecuencia cardíaca. Acá vamos a hablar de una, que es el síndrome del nodo enfermo. Acá podemos tener una bradicardia sinusal. ¿Qué características tiene? Bueno, primero que tiene onda P, QRS y T, como en todas, nada más que el intervalo RR va a estar prolongado. Va a tener una bradicardia el paciente, ¿sí? Una bradicardia sinusal. Acá tenemos un paro sinusal, fíjense cómo está con una frecuencia cardíaca X, y de repente hace una pausa, nada dispara, ¿sí? Entonces, y luego retoma solo. Esto es una pausa, un paro sinusal, ¿sí? Acá tenemos síndrome de taquicardia bradicardia, donde de repente el corazón se encuentra con una taquicardia, hace una pausa y luego vuelve con una bradicardia, ¿sí? Estas son alteraciones del ritmo. Acá tenemos una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Fíjense, la ausencia de onda P. No hay onda P, hay QRS-T, 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 acá también, QRS y una T muy leve, QRS, la T casi ni se ve, QRS y T. Entonces, ¿dónde se está disparando la actividad eléctrica de este paciente? En el nódulo auriculoventricular. Porque habíamos dicho que si tiene onda P, dispara en el nódulo sinusal. Pero en este caso no tiene onda P, por lo tanto tiene un ritmo irregular. Fíjense que el espacio que hay entre R y R, es mucho más largo que lo que está acá. Entonces esto no es sinusal, porque es irregular y porque no tiene onda P. ¿Sí? Acá vamos a hablar del bloqueo. El bloqueo el bloqueo auriculoventricular tiene que ver con la duración del segmento PR. ¿Se acuerdan que el PR que tiene que tener no mayor, digamos, a 0,20 segundos, ¿sí? Ahora, si está bloqueado es porque este 0,20 segundos está aumentado, ¿sí? Esto significa que el espacio que hay entre la onda P y QRS. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el ritmo sinusal que la onda P que antecede al QRS está pegadita al QRS, está justo al lado del QRS, ¿sí? En cambio acá, en este tipo de bloqueo, fíjense cómo tenemos onda P, hay un espacio, el PR prolongado, y como que tarda en llegar la actividad eléctrica al aurículo ventricular. Y es en todos iguales, fíjense, onda P, espacio, QRS. Onda P, espacio, QRS. ¿Se puede visualizar? Sí, ¿no? Bueno, acá tenemos, este era de primer grado. El de segundo grado es fácil también interpretarlo. Tenemos alargamiento del PR progresivo hasta que una onda P no conduce. Fíjense acá, onda P, QRS, esta condujo. Después tenemos onda P, aumento del PR y esta condujo. Acá tenemos onda P,
aumento más del PR, QRS, y acá tenemos una onda P y no conduce. O sea, no llega al aurículo ventricular. Es un bloqueo de segundo grado, o de MOVIS 1 también se denomina, ¿sí? Hay una onda P que no conduce correctamente. Acá tenemos la de MOVIS 2, donde observamos bloqueo intermitente de la conducción AB sin modificación de los intervalos PR. ¿Sí? Este es un poquito más complejo, no me quiero adentrar con este, para no marearlos, porque ahora vamos a hacer unas preguntas respecto a eso. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el bloqueo de tercer grado. Esto tiene que ver que el nódulo sinusal dispara una frecuencia, las ondas P por un lado, y el aurículo ventricular dispara a otra frecuencia. Entonces, como que hay dos marcapasos naturales distintos. El nódulo sinusal dispara a una velocidad, pero no se correlaciona con el nódulo aurículo ventricular. Vamos a ver que hay una regularidad entre la onda P, onda P, onda P, acá la onda P no se ve porque está tapado por el QRS, onda P, que está rítmica, y de repente el QRS también está rítmico, pero está comandado por el nódulo aurículo ventricular. Como que hay una disociación entre el nódulo sinusal y el nódulo aurículo ventricular. Bueno, ¿qué alteración estamos viendo acá? Fíjense, ¿es regular o irregular? Es irregular, porque el espacio que hay entre R y R es distinto en los distintos lugares, ¿sí? Bueno, esto es una fibrilación auricular, porque no hay onda P y el ritmo es irregular, ¿sí? A ver. Sí. ¿Qué alteración estamos encontrando acá? Fíjense, tenemos QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T. ¿Qué ocurre con el AP entre el P y el QRS? Este espacio, el PR, está muy aumentado. Acá hay un bloqueo. El tema de determinar si es de primero, segundo y tercer grado. Bueno, si es el mismo intervalo en todos lados, podemos decir que es un bloqueo de primer grado. Porque tenemos, entonces, la onda P, hay un espacio, tarda en llegar el impulso hasta el aurículo ventricular. Acá en la pregunta número 11 es ¿qué registro estamos observando? Bueno, acá vemos, vamos a ver. Onda P, QRST. ¿Estamos bien? Acá tenemos onda P, QRST. Onda P, QRST. O sea, ¿es sinusal? Sí, porque tiene onda P y el espacio que hay entre R y R es siempre el mismo. Es sinusal. Se origina en el nódulo sinusal. Ahora, ¿es normal? No, este paciente está teniendo una bradicardia. Una bradicardia. Este paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10. ¿Sí? 9 y pico, supongamos, de cuadraditos entre R y R, entonces la frecuencia cardíaca y debe estar por 40. Tiene una bradicardia este paciente, 40 y pico. ¿Sí? Bien, ¿qué registro estamos viendo acá? Vamos a analizarlo. Bueno, esto es un registro normal. ¿Por qué? Porque tenemos onda P, QRS y T. En todos lados, es regular, tiene onda P, es sinusal, el espacio que hay entre uno y otro es normal, así que acá el PR es normal, ¿se acuerdan que habíamos visto el PR? Bien, eso es normal. Y la última pregunta es esta, ¿qué registro estamos observando acá? Acá tenemos, bueno, acá hay un bloqueo de segundo grado de MOVIS 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá tenemos onda P, QRST, y acá se prolonga el PR, se prolonga, y acá se prolonga aún más, y acá se prolonga aún más. ¿Sí? Hay una progresión en el intervalo PR. Eso es lo que hace que haya un bloqueo de tipo aurículo ventricular. Todo esto que vimos hasta acá rápidamente son bradiarritmias. Ahora vamos a hablar de las taquiarritmias. Las voy a nombrar nada más, no quiero que nos variemos mucho con esto, pero entender que esto es una taquicardia sinusal. ¿Por qué taquicardia sinusal? Porque está rápido, tiene un latido de 150 por minuto, porque acá entre R y R hay dos cuadraditos, 300 dividido 2 son 150 latidos por minuto. Tenemos la onda P, QRS y T en todos los complejos, el regular tiene onda P, es sinusal,
Entonces se denomina taquicardia sinusal. Bueno, acá tenemos fibrilación auricular. Así como tenemos fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, acá estamos teniendo una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Es decir, que acá no tenemos ni onda P y encima es irregular. Esto puede llegar a descompensar al paciente, ¿sí? Acá tenemos un flúter auricular o aleteo. Fíjense el registro en forma de serrucho, ¿sí? En forma de serrucho, esto es muy característico del flúter o aleteo, que cuando está muy rápido hay que cardiovertir al paciente. Lo mismo ocurre con la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Bueno, acá tenemos dos, una taquicardia intranodal, fíjense cómo dispara rápidamente, acá tenemos una frecuencia casi de 180 aproximadamente, muy rápido, esto puede descompensar al paciente. Acá tenemos un síndrome de Parkinson-Wolf, también es un poquito más complejo, pero este paciente también hay que hacerle un procedimiento para tratar de anular ese nódulo que está disparando constantemente y haciendo una taquicardia intranodal. Bueno, dentro de las taquiarritmias podemos tener las sostenidas, que son más de 30 segundos, o las no sostenidas, menos de 30 segundos. Según su morfología puede ser monomorfa. ¿Por qué? Porque acá vemos la misma forma, y acá tenemos las polimorfas que tienen distintas formas. Tiene que ver con esto, y también tiene que ver según su origen. Otro tipo de arritmias puede ser las extrasístoles, que pueden ser monofocales, que siempre son del mismo lugar. ¿Cómo me doy cuenta que estas extrasístoles son del mismo lugar? Porque el complejo es el mismo que tenemos acá, es el mismo complejo que tenemos acá, se repite. Ahora, las polifocales que se originan de manera ectópicas de distintos lugares, son multifocales porque tenemos acá una extrasístole con una forma, y acá tenemos otra extrasístole con otra forma, ¿sí? Estos son solamente cuando uno ve un registro electrocardiográfico y ve un complejo distinto, tiene que ver con que la actividad eléctrica que pasó por ahí se originó en otro lugar. Y ya para ir finalizando, entender que estos registros indican paro cardíaco. O sea, no solamente tengo que entender un registro electrocardiográfico normal, sino que también tengo que entender los registros que indican paro cardíaco. Entre ellos son taquicardia ventricular, sin pulso, el corazón está tan rápido, fíjense, con cantidad de frecuencia cardíaca de 154, 160, se descompensa el paciente, entra en paro cardíaco. O sea, esto es indicador de paro cardíaco también, ¿sí? La sistolia, por supuesto, que el corazón no eyecta sangre. La actividad eléctrica sin pulso, fíjense que hay actividad eléctrica, pero el corazón no se contrae. Y acá tenemos una fibrilación ventricular. Fíjense, con un registro aberrante, totalmente desorganizado, donde el corazón está temblando, es decir, que tiene activaciones ectópicas desorganizadas, aberrantes, y no eyecta el corazón. Sangre, por supuesto, ¿no? En este caso lo que hay que hacer es una desfibrilación ventricular, ¿sí? Bueno, pero eso seguramente para otro momento donde podamos ver RCP avanzado y podamos ver cómo se trata cada una de estas derivadas. Esto fue todo. Por mi parte, otra vez, mandarles un gran saludo a todo Perú. Muchas felicitaciones por los 200 años de independencia. Celebro eso. Y quiero recordar a todos nuestros colegas que han perdido su vida en esta lucha contra la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Así que fuerza Perú, fuerza Argentina también, y muchísimas gracias por su participación y por la atención. Ahora, si quieren, damos el espacio para las preguntas. Ok, licenciado Nazareno. Entonces vamos a continuar con las preguntas. ¿Dejo de compartir pantalla? Perdón, Sí, Kelly. sí, está bien, por favor. Sí, no puede dejar de compartir las pantallas. Ok, A ver. ok. Ok, vamos a empezar. A ver, Pasar. Gerardo. Gerardo, muy buenas tardes. ¿Puedes hacer tu consulta? Hola Gerardo. Nazareno, buenas tardes. Buenas tardes. No Qué sé si gusto. tendrá un video del procedimiento de tomar el EKG de 12 derivadas.
Si habría la finalidad de poder complementar, ¿no? Con todo lo que se ha disertado. Muchas gracias. Perfecto. En este momento no lo tengo, pero sí se lo puedo hacer llegar, por supuesto. Sí, 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 que hay varios videos interesantes para ver de cómo se hace. Por supuesto que esto va complementado de una práctica, ¿no? En el lugar haciendo electrocardiogramas. Esto es más que nada la parte teórica. Y la parte práctica, bueno, sí, se podría haber complementado con un video, pero bueno, fíjate cómo son los tiempos. Estuvimos medio ahí justito, incluso nos pasamos, pero bueno, tiene que ver con otros factores quizá técnicos. Pero lo que puedo hacer, si te parece, Kelly, puedo conseguir un video y pasárselos, así se los difundís a todos, no hay ningún problema. Sí, está bien, sí está bien. Nosotros encantados de poder proporcionar toda la información que los participantes deseen. Entonces, Pilar nos pregunta, Jacqueline, ¿en qué caso se hace cardioversión? Muy bien. Esto sería interesante. No sé si ya han tenido, Kelly, alguna dentro de ASIS cursos de RCP avanzado. Sí, anteriormente, hace 4 meses aproximadamente. Ah, mira, 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 interesante. Bueno, porque justamente eso es un tema interesante para hablarlo en el tema de paro cardiorrespiratorio o descompensaciones cardíacas, donde hay que hacer cardioversión. El desfibrilador tiene la posibilidad o, digamos, la función de desfibrilar el corazón. Porque la palabra lo dice, desfibrilar. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, cuando el paciente está con fibrilación ventricular. Ustedes vieron que cuando estamos en una película, uno está viendo una película y un paciente está en paro cardíaco, y aparece la línea de base y el pitito, el sonido que hace pi. ¿Qué hace el médico de la televisión? Bueno, agarra las palas y va a desfibrilar. Eso es mentira. La asistolia, la línea de base, cuando el paciente no tiene latidos, no se desfibrila. ¿Qué se desfibrila? Se desfibrila la fibrilación ventricular. Esto que lo acabo de marcar en la última diapositiva. Cuando tenemos un registro de fibrilación ventricular. En ese caso hay que desfibrilar, en la asistolia no. Ahora bien, otra función que tiene el desfibrilador es la cardioversión. La cardioversión me permite a mí frenar el corazón. Pero para frenar el corazón, digo frenarlo es bajar la frecuencia cardíaca, ¿se entiende? Cuando el paciente tiene una taquicardia, una arritmia o una taquiarritmia, cuando está muy rápido el corazón, está muy rápido. Por un lado voy a tratar de acelerarlo, de bajarlo a través de medicación. Pero por otro lado, cuando veo que la medicación, amiodarona o un antiarrítmico, no revirtió esa frecuencia alta del paciente, lo que voy a hacer es cardiovertirlo. Por ejemplo, en un flúter auricular o en una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, ¿sí? O en una taquicardia ventricular. En una taquicardia ventricular con pulso, el paciente está muy rápido, se va a descompensar porque el volumen de eyección de cada latido es mínimo, porque no llega a eyectar la sangre que uno necesita, está tan rápido que no eyecta la sangre que uno necesita para vivir. Entonces lo que hay que hacer es frenar ese corazón. ¿Cómo lo frenamos? Con una cardioversión. Agarramos el equipo, lo ponemos en modo de cardioversión, coloco las palas sobre el paciente, coloco un gel conductor, le aviso a todos los usuarios que no toquen al paciente ni la cama, disparo en 3, 2, 1 y realizo el shock eléctrico. Pero ¿por qué es importante que esté en cardioversión? Porque yo tengo que disparar en un modo sincronizado. Porque si yo disparo justo cuando el paciente está haciendo el QRS, yo lo puedo llegar a matar al paciente con esa cardioversión. La cardioversión justamente se hace de modo sincronizado. El equipo lo tengo que poner en cardioversión, se llama modo sincronizado. Y cuando yo realizo el disparo del shock eléctrico hacia el paciente, el equipo dispara en el momento antes del QRS, no en el QRS. Por eso es muy importante ponerlo en modo sincronizado, porque está tan rápido el paciente con el QRS tan rápido que vos no vas a poder darle el shock eléctrico en el momento justo. Por eso hay que ponerlo sincronizado. Y un poco respondiendo a la pregunta era
¿Qué patologías voy a cardiovertir? Bueno, las taquiarritmias, las que no revierten con fármacos. Entonces teníamos la taquicardia ventricular con pulso y una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, por ejemplo. Ahora, cuando tengo una taquicardia ventricular sin pulso, lo tengo que manejar como si el paciente estuviese en paro cardíaco. Taquicardia ventricular sin pulso, agarro el desfibrilador y desfibrilo, porque ahí ya no hay un registro claro. Y yo tengo que revertir rápidamente esa situación. No sé si fui claro. Ok, la siguiente consulta es sobre Pilar. Por favor, háblenos sobre las taquicardias supraventricular paroxística en emergencia y su manejo farmacológico. Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, el tema del tratamiento. Yo no lo agregué a esta presentación por el tema del tiempo y un poco el objetivo era mostrar la electrocardiografía de 12 derivadas, ¿no? Y de cómo se hace y algunas alteraciones. No me profundicé tanto en el tratamiento. Fíjense que hablé un poco de paro cardiorrespiratorio y no hablé del tratamiento. Tiene que ver con los tiempos y demás. Pero un poco lo que hablamos. Detallamos y describimos cuáles son aquellas taquicardias, las taquiarritmias, y recién estábamos hablando un poco de los fármacos. Los fármacos para antiarrítmicos de excelencia es la amiodarona, ¿sí? La amiodarona que se administra, se puede administrar en bolo en el momento agudo y luego se hace una carga de mantenimiento, que son 3 ampollas en 300 de 3 a 6 ampollas en 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica, a gotear según indicación médica, ¿sí? Pero bueno, no quería meterme tanto con el tratamiento y demás, porque es todo un mundo. Fíjate, ahora me preguntaban de la cardioversión, me encanta hablar de eso, pero hay muchas otras cosas que no podemos ir detallando, ¿sí? Pero básicamente es eso, entre otras cosas. Por eso no quiero profundizar mucho por el tema de los tiempos. Pero bueno, si después se arma un otro curso para hablar de patologías y tratamientos con alteraciones en arritmias, bueno, cuenten conmigo, Kelly. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada Nazareno, por responder las consultas. Vamos a dar unos minutos más a ver si ingresan nuevas consultas para finalizar estas 2 jornadas de capacitación. Bien. Listo. Entonces, no habiendo más consultas. Bueno. A ver, Rosas. ¿Qué pasaría si la amiodarona se diluye en 100 centígrados de C? Y lo que corresponde, a ver, cada fármaco tiene indicaciones de cómo administrar y los cuidados, ¿no? Lo que corresponde es diluirla de manera correcta, en 300 centímetros cúbicos según el protocolo que tenemos nosotros, ¿sí? Cada fármaco tiene su modo de administración. La verdad no sé qué ocurriría, pero lo que sí es importante es saber la dosis kilo minuto del paciente. Entonces hay que pasarla como corresponde, según indicación médica, y la dosis correcta. Si vos tenés indicación nunca la tuve yo de esa manera, amiodarona, digamos, con esa dilución, habría que ver con qué dosis te piden que la pases. ¿Se entiende? Como va a estar más concentrada, seguramente te piden que la pases a menos mililitros por hora. Pero ahí no sabría decirte. Nosotros nos manejamos en el protocolo de 300 mililitros por hora. Listo. Perfecto, licenciada Nazareno. Han sido contestadas todas las preguntas. Asís Especialización le agradece por su participación del día de hoy y por ser parte de la celebración por el 7º aniversario de Asís. Es un gusto poder contar con usted, siempre tan dispuesto a brindarnos toda su experiencia e información sobre el tema. Muchas gracias. El agradecido soy yo, les mando un gran saludo y nos estamos viendo pronto. Cuenten conmigo para algún otro momento, ¿sí? Saludos a todos. Gracias, licenciada Nazareno. Gracias por participar. Bien, ok. Bien, entonces
ASIS Especialización les agradece a todos los participantes por haber participado aquí en este curso internacional de monitoreo hemodinámico y administración de inotrópicos y vasopresores en pacientes críticos. Este curso ha sido un curso bandera, ya que estamos celebrando el 7º aniversario de ASIS Especialización, con el objetivo y la visión, ¿no?, de ser una organización líder en el rubro de capacitación, reconocidos por el carácter de excelencia, innovación y tecnología en actualización para los profesionales de salud a nivel nacional e internacional.